tal? Buenas noches. Como cada jueves, nos da muchísimo gusto que nos acompañen en Periodistas de a Pie por Rompeviento TV. Mi nombre es María Teresa Juárez y hoy vamos a estar hablando de temas de migración. Y me acompaña Ana. Hola, buenas noches. Bueno, para esta noche invitamos a Claudia Loreda, la directora del documental Downtown Tetlanocan, ¿se pronuncian? Sí. Que es un documental que habla, pues como tú lo mencionaste, es una versión o un acercamiento más bonito a lo que pasa con los migrantes en este país. Y nos acompaña también Marco Antonio Castillo, de una organización, buenas noches, de una organización muy importante que es la Asamblea Popular de Familias Migrantes. Muchas gracias, sí. Y bueno, pues hoy vamos a hablar de lleno en este programa de Rompeviento sobre migración, las distintas ópticas, ángulos de la migración. Nos gustaría comenzar con este tema del documental, de este documental que se construyó con relatos íntimos, con relatos que unen familias, con relatos que traspasan la frontera y que frecuentemente no vemos en la narrativa de la migración. Cuéntanos de dónde surgió la idea y bueno, más adelante veremos de qué va. Mira, gracias, buenas noches. Este documental es un cortometraje de 22 minutos. Surgió a partir de una idea que en donde Marco y yo, que nos conocemos desde hace varios años, quisimos contar historias de éxito, historias bonitas, en donde pues, se mostrara que muchos caminos de los migrantes son exitosos, ¿no? O sea, muchas historias en donde se basan otros migrantes para seguir cruzando México y llegando a Estados Unidos, ¿no? Entonces quisimos hacer estas historias en un lenguaje audiovisual, en este caso en cine documental. Eran varias historias y, bueno, concretamos esta, que es Downtown Tetlanocan, un encuentro tras la frontera, que es la historia de Berenice y de Bernardino, que es una pareja de oriundos de Tetlanocan, Tlaxcala, que es un pueblo a las faldas de la Malinche en el estado de Tlaxcala. Y, bueno, la filmamos, estuvimos ahí, compartimos con ellos unos días y nos contaron la historia, cómo se conocieron, cómo llegaron a Estados Unidos, cómo se regresaron, pero pues todo en un contexto completamente de migrantes, ¿no? Social, político, cultural y completamente personal, ¿no? Eso fue lo que quisimos hacer, ¿no? Bueno, a mí particularmente me agrada mucho la idea porque uno podría percibir como un estereotipo que una historia de éxito para migrantes se grabaría precisamente al otro lado, sobre Estados Unidos, unos migrantes que ya o consiguieron su visa o ya no tienen como este pánico de ser deportados porque ya llevan muchos años viviendo allá en Estados Unidos. ¿Cómo concretaron la idea de que esta historia de México se contara precisamente acá en México? Porque ellos son de acá, viven acá, ¿no? Viven en Tetlanocan, están acá. Y justo, o sea, mi inquietud, la que tienes fue la mía, que yo le decía a Marco, bueno, ¿cómo puede ser posible que después de tantas historias trágicas y desgarradoras, la gente siga cruzando, ¿no? O sea, como decía, pues es que hay ciertas historias que se dan y que son completamente exitosas y felices, ¿no? Entonces eso fue como nuestra inquietud y los conocimos acá. Ella tiene un trabajo con Apofam, ellos, o sea, estuvieron en Nueva York junto con varias acciones que ellos hicieron. Entonces fue que pues existió ese acercamiento, ¿no? Y una de las cosas que hace única esta historia tiene que ver también con esto que tú mencionas, es decir, con que parte del éxito implica la decisión de regresar y de regresar a tu comunidad a hacer tu vida, donde el final y el éxito no es la consolidación de un proyecto allá en Estados Unidos, ¿no? Oigan, y justo en este tema de migración, especialmente en México, que es un país en el que el fenómeno de la migración es el fenómeno mundial, no solo por la cantidad, sino por las implicaciones que tiene. Por lo regular vemos estas historias desgarradoras que existen, estas historias de despojo, de violación sistemática a los derechos humanos, y tener una apuesta así es un poco distinto, pero también muy cuidadoso en el tratamiento del tema, porque no es negar lo otro, sino mostrar que también hay otras historias que no son tan desgarradoras o que no son historias de muerte y de violencia extrema. ¿Cómo fue que fueron construyendo esta idea, esta narrativa, esta historia? Bueno, mira, yo creo que
que la realidad de nuestro país es más o menos clara. Yo creo que la parte triste y dolorosa de la migración tiene que ver con la manera en la que el Estado y su expresión más criminalizante, su expresión policíaca, aborda el tema migratorio. Y hay otra dimensión, que es la dimensión humana, la dimensión de la migración como experiencia de vida, como ganas de ser parte del mundo, como ganas de conquistar una meta, que eso es uno de los motores más básicos de la experiencia humana. Entonces, la migración es eso. La migración no son pocas historias buenas, sino son más bien muchas ganas de avanzar y pertenecer al mundo con muchos problemas en la manera en la que los estados lo abordan. Entonces, yo creo que la migración es eso, es una cara una moneda de dos caras. ¿Les parece si le damos a nuestros televidentes una probadita de lo que va el video? Esto es el tráiler de Downtown Tlatlanocan, un encuentro tras la frontera. No regresé. Desde que me fui no regresé. Tengo un hermano y él sí vino 2 veces. Yo desde que me fui no regresé. Con cariño para todos los emigrantes. No llores, madre querida, no llores. Soy caminante, migrante latino, todo el camino me voy de aquí. Soy caminante, migrante latino, todo el camino me voy. O sea, yo siento que sí podemos tener una relación más, pero si no te vienes, pues, o sea, definitivamente no. Regresamos con Claudia Loredo y Marco Antonio Castillo. Cuéntenos, ¿cómo fue este proceso? Se ve un proceso muy rico, la música, toda la manera de contar. Como bien dice Marco, no es que sean historias buenas o malas, es que hay un contexto adverso en la migración donde hay experiencias interesantemente, digamos, con menos violencia y hay experiencias terribles. Pero, ¿cómo fue que fueron construyendo esta idea? Mira, estuvimos con ellos, nos contaron la historia, estuvimos varias veces, porque desde la primera vez como que estaban, el primer día que fuimos a grabar con ellos, era el día de su boda, entonces fue la fecha de su boda, entonces fuimos un día antes, estaban muy nerviosos, la verdad es que nosotros, no teníamos mucha idea en concreto con qué nos íbamos a encontrar, sabíamos la historia en general, pero no sabíamos, digamos, la carnita, ¿no? Lo que hay dentro, qué es lo que nos íbamos a encontrar. Entonces, pues fuimos varias veces, los grabamos toda la secuencia de la boda, que el documental es casi todo la boda, que es toda la secuencia de la boda, entrevista con la mamá, y varias veces que fuimos, estuvimos en el pueblo, grabamos el pueblo, y ya a la hora de construir el discurso, de sentarnos a hacer la postproducción, para esto pasaron 2 años. O sea, fue algo que querían concretar y no, por X razones no lo concretaba. Ya ahora, en el momento de hacer el discurso, la narración, pues me di cuenta que no solamente era lineal, ¿no? La historia de, sí, nos conocimos en tal y tal y tal, regresamos, yo me quería regresar, punto. Sino había muchísimas más cosas, ¿no? Había muchísimos bemoles, muchas cosas que ellos iban contando, que justo lo que platicabas hace ratito de, no se trata de negar la tragedia, ¿no? Sino que dentro de ese desarrollo de todo lo que existe alrededor de la migración, existen usos, existen costumbres, existe la adaptación, la interpretación, existe la identificación, los símbolos, muchas otras cosas que están alrededor de este fenómeno poblacional que es la migración, ¿no? Entonces esas cosas que ellos nos fueron contando de cómo se fueron, en qué momento se fueron, cómo trabajó, con qué se encontró, la forma de relacionarse con los paisanos en Nueva York, ella, por ejemplo, de cómo va, cómo participa ella, la forma en que significa que tú estudies o no estudies, pues hace una diferencia enorme, aunque seas del mismo lugar, ¿no? Entonces, y hayas crecido en el mismo contexto, ¿no? Ella cómo llega,
cómo ve a sus mismos paisanos, cómo se regresa, cuáles son sus inquietudes, sus posibilidades de vida, y también él, ¿no? La forma en cómo se enfrenta al Estado, todas estas cosas que si bien no son una tragedia en sí, pues sí te hablan exactamente de lo que vive México y de lo que vive Estados Unidos y lo que vive el fenómeno en general, ¿no? Entonces eso fue realmente cómo fuimos construyendo este discurso narrativo, ¿no? La música, por ejemplo, la música es de unos ecuatorianos, de orquesta de farra, pues porque también los ecuatorianos viven eso, ¿no? Somos latinoamericanos que viven un sueño que quieren vivir un sueño en Estados Unidos, y además hay una parte de la bachata, porque ellos se conocieron bailando bachata, ¿no? Entonces, nosotros no queríamos dejar, pues, de lado eso, cómo se identificaban ellos, y lo que significa además la bachata en cuanto a la unión de diferentes, pues, pueblos en Estados Unidos, ¿no? Porque es lo que bailan, ¿no? Entonces, bueno, eso fue como fuimos construyendo el discurso, varias cosas, por ejemplo, hay una parte donde hay máscaras, porque las máscaras son muy representativas del estado de Tlaxcala. El carnaval es algo que une al estado de Tlaxcala aquí y en Estados Unidos, ¿no? Entonces, y se organizan alrededor de eso, de hacer el carnaval, entonces, y ellos lo hablan, lo dicen, entonces eso fue un poco como fuimos haciendo esto para que fuera muy, muy local y bueno, que pudiéramos, y que al mismo tiempo la gente en Estados Unidos se identificara, ¿no? Muy bien, pues con esta probadita del tráiler de este documental, les invitamos a que se sigan quedando con nosotros por Rompeviento Televisión en su programa de periodistas de a pie. The name's Bond. James Bond. Estamos conversando con Claudia Loredo y Marco Antonio Castillo y ya vimos una probadita del documental, el tráiler, el proceso, pero ¿qué importancia tiene, Marco, los contenidos especializados en migración para ir contando una historia que tiene mucha profundidad? Porque la historia de una persona también es la expresión de una sociedad, de un pueblo y de un fenómeno social imparable en el mundo y en México, la migración. ¿Cómo fueron trabajando este tema de los contenidos, del enfoque, de la perspectiva? Bueno, mira, mucho del trabajo que hacemos desde sociedad civil tiene que ver con darle un rostro a quienes son considerados como números o a quienes son considerados como masas de gente, como a veces es la política migratoria. Sí. Como una estadística, y este documental, pues sobre todo es eso, es la oportunidad de contar una historia humana, de darle un rostro, de darle además mucho significado, porque este documental luce el amor como una experiencia significativa para migrar o como una experiencia también para volver. Entonces, esencialmente, tiene que ver con la oportunidad de contar historias que humanicen a los migrantes, a sus familias y a sus comunidades. Históricamente hemos abordado el tema migratorio como un tema muy vinculado a la pobreza, como un tema muy vinculado a la economía, y sin embargo falta mucho todavía por argumentar que la migración también tiene otros motores, tiene otras razones. Entre ellas, pues, es la profunda necesidad de experiencia, de significado en la vida, de reunirte con una comunidad, la necesidad de comunidad, de cuando tu comunidad está dividida en dos, la necesidad de estar cerca del padre, de una madre, o la fuerza que implica volver. La gente se arriesga a volver aún en el contexto en el que estamos, para reencontrarse, para venir a una fiesta, para venir a casarse. Entonces, pues, tiene que ver, el contenido del documental tiene que ver con eso. Pero estamos platicando
en términos generales, y lo mencionan mucho en el documental, que el reencuentro no es la constante. Sí se menciona que, por decirte, los hermanos de Bernardino venían muchísimo más de que él lo hacía. Él decía, pues voy para Navidad, o voy para tal fiesta, o voy para tal boda. Muchos migrantes realmente nunca terminan tomando o optando por arriesgarse a regresar, que es uno de los dilemas que además separa familias, que es uno de los motores también para, pues en este caso, la migración infantil, cómo se ha movilizado estos últimos años. Entonces, más o menos, a rasgos generales, ¿ustedes querían una expresión en excepción o representar otra versión de lo que podía ser la migración? Bueno, la separación familiar sin duda alguna es una de las dimensiones más trágicas, uno de los sí, pues una de las expresiones más dolorosas, pues, de la consecuencia de la migración como es ahora. Porque uno migra por motivos muchas veces familiares, vinculados a tener una esposa, un hijo, o unos padres de los cuales tienes que hacerte cargo, y envías dinero, pero ya no estás cerca de ellos. El caso de este documental, lejos de ser una situación fuera de lo común, más bien lo que hace es expresar las razones por las cuales esos reencuentros se dan. La separación familiar dura muchísimo, sin duda alguna, y Bernardino tenía muchísimos años fuera de su comunidad. O sea, él fue una de esas personas que experimentó el estar lejos de su casa y su familia hasta que encontró un motivo más fuerte que los que tenía para poder regresar a su comunidad. Y a final de cuentas, el tema de la migración, como tú lo dijiste al inicio del programa, expresa una necesidad muy profunda de tener una vida mejor y de hacer, digamos, de apapacharse, de construir algo para ti y para tu familia. O sea, mucho de lo que mueve a las personas que migran es eso, buscar una vida mejor sin romper el vínculo familiar. Y todo este proceso de ida y vuelta expresa lo que viven millones de personas, y cada historia es tan particular que se podrán contar 1000 historias distintas. Sí, el único que no quiere es el Estado, lo único que no ha sucedido es una política que honre esa movilidad humana. Si estuviera en manos de las comunidades y los pueblos y la gente que migra, la demanda es evidente: ir a trabajar, ir a cumplir metas, pero estar muy cerca de la familia, poder ir y venir, poder estar en constante movilidad, porque así es la fuerza de las fuerzas económicas versus las fuerzas del corazón y la comunidad, y es ese hacia allá y hacia acá. Ese es muy buen eslogan para el tráiler, ¿eh? Sí, que se puede convertir sí, en la manera en la que las comunidades quisieran vivir la migración. Pero ya tocando más el tema sobre el Estado no quiere que se sepa, tú eres también uno de los organizadores de la caravana Paz, Justicia y Vida. Sí. Es Paz, Vida y Justicia, ¿verdad? Sí. ¿Qué es lo que le están exigiendo ustedes particularmente en el tema migratorio al Estado? Bueno, sí, claro. Mira, hay esta cosa que se le ha llamado la guerra contra las drogas, que es la extensión de una política desastrosa, una política de guerra que inicia los Estados Unidos desde la época de Nixon. Fue la primera vez que se nombró la guerra contra las drogas, que por las últimas décadas nos ha costado la gran tragedia regional, nos ha costado vidas, nos ha costado secuestros, desaparición forzada, cuando en realidad ni siquiera es una guerra contra las drogas, no es una persecución a la sustancia, es más bien una manera de pretextar, una manera de justificar la intervención en los territorios y desafortunadamente la criminalización incluso a veces de la protesta, de la organización. Entonces, en el próximo abril, 19 de abril, las Naciones Unidas van a celebrar una sesión especial sobre política de drogas convocada por México, Colombia y Guatemala, donde van a revisar sus avances, entre comillas, en materia de política de drogas. En México nosotros creemos que ni siquiera existe una política de drogas definida, pues es decir, lo que hay son legislaciones, son marcos normativos, pero no hay un enfoque, no hay una posición frente al consumo. Y bueno,
pues nosotros con esta caravana por la paz, la vida y la justicia queremos visibilizar los dolorosísimos impactos que ha tenido esta política en Centroamérica y en México. Es importante decir Centroamérica porque México ha perdido mucho de su vínculo, de su solidaridad con lo que sucede en ese territorio, y nuestro país, después de ser hermano solidario, se ha venido convirtiendo en uno más de los policías que la región tiene. Entonces esta caravana recorre desde Honduras 28 de marzo hasta llegar a Nueva York a la sesión especial el 18 de abril. Y en términos de la implicación que tiene colocar el tema de la caravana en un contexto crítico hacia la no política de drogas, ¿cómo se ve? Porque por lo regular las caravanas que hemos visto es la de madres migrantes, la de la paz, pero la temática específica de política de drogas vinculada al tema social es algo nuevo. Sí. Es algo nuevo. Cuéntanos cómo construyeron esta idea y cómo van a ir armando esta estrategia para hacerla visible ante la gente que los va a ver pasar, va a decir, ¿de qué trata? ¿De qué va? Mira, una de las características que tiene el hablar de esta guerra contra las drogas es que a los estados les ha dado la oportunidad de ser como directores de muñecos de teatro, porque en realidad es como un fantasma invisible. Hablar de política de drogas siempre cuesta. Sin embargo, en términos de sus impactos y consecuencias, la gente sí lo conoce y lo entiende. En términos de violencias, desapariciones, desplazamientos, extractivismos, esos son los lenguajes que la gente habla. Y ese es el lenguaje que nosotros queremos hablar en la caravana. Cómo se manifiesta en un territorio, en un pueblo y en una comunidad diaria. Es decir, no se manifiesta como un combate al narcotráfico, no se manifiesta como un combate a los consumos problemáticos de drogas. En realidad se manifiesta como violencia, persecución de inocentes, desaparición forzada y este tipo de expresiones súper dolorosas, deshumanizantes que vive hoy nuestra región. Y desplazamiento, a fin de cuentas también, todo el tema de violencia. Desplazamiento forzado, migración interna. Hoy México más que nunca vive un proceso de desplazamiento forzado interno, de asilo en los Estados Unidos. Desde hace el año pasado ya se reconoce la categoría como tal, porque no había manera de asilarse en Estados Unidos como mexicano. Y bueno, pues eso es lo que estamos viviendo como consecuencias de esa política de guerra. Y para quienes nos ven, ya sea en México o en alguna parte de Centroamérica o de Estados Unidos, ¿cómo se pueden integrar o incorporar las personas a la caravana? ¿Cómo funciona este tránsito y esta manifestación en cada lugar? Nosotros estamos buscando pues personas, hombres, mujeres, que estén interesados en sumarse, compartiendo un poco de su experiencia, si es que ha vivido un proceso así, o desde su talento, si es que quiere poner alguna herramienta al servicio de la caravana. También pazvidajusticia.org, ahí lo estábamos viendo hace un momento. Y también tienen la parte del concurso, que era algo que a mí me interesaba mucho que ustedes ahondaran en ello. Tienen también esta iniciativa para que se manden, pues, trabajos, no son fotográficos, son videos, ¿verdad? Son videos que duran entre 1 y 3 minutos y que por lo que tengo entendido es lo que más ha visibilizado el inicio de la caravana. ¿Qué esperan de los trabajos que les van a llegar? Bueno, sobre todo lo que esperamos es empezar a movilizar alrededor del tema, que la gente empiece a pensar en términos de qué es lo que la política de drogas hace en nuestras vidas, o este enfoque, esta manera de resolver los desafíos que tenemos como país y como región. Y entonces, claro, pues si entran en la página van a encontrar una convocatoria para poder hacer un video y bueno, ahí están los detalles. Muy bien, me gustaría retomar el tema del documental para ir cerrando esta parte. ¿Dónde lo podemos ver, el documental, Claudia? ¿En qué festivales lo van a presentar, si es que es así? Y bueno, ¿cómo podemos sumarnos a esta iniciativa de difundir este tipo de expresiones como el documental que hoy presentan? Pues ¿dónde lo pueden ver? Pues podemos organizar muchas presentaciones, nos encantaría en donde sea, eso queremos hacerlo. También estamos inscribiéndolo en festivales para difundirlo y yo creo que en unos meses lo vamos a subir a las redes para que esté completamente disponible y todo el mundo lo pueda ver, que es lo que queremos, ¿no? O en unas semanas. O en unas semanas también, para quien ya quiera verlo. Sí, claro. Sí. Yo, bueno, antes de que habláramos sobre esto,
Había un tema que quería tocar específicamente con Marco, muy brevemente. Desde la caravana del 2002, que fue la caravana por la paz, que se fue al norte, al sur, a Estados Unidos, algo que específicamente le duele mucho a todos los organizadores o a la gente que participó en ella es pensar en toda la gente que participó en su momento y que pues ya no está. Entonces lo que me gustaría tocar es cuáles son las iniciativas, las alianzas o más o menos qué se rescató de esas caravanas, porque hubo mucha gente que a fin de cuentas y muy lamentablemente ya no nos puede acompañar. Seguro que sí. Esa es una de las grandes desfortunas de las expresiones como lo son las caravanas y desafortunadamente cualquier protesta social a veces hoy en nuestro país que puede estar a riesgo de una desaparición o de un trágico desenlace. En este caso nosotros estamos promoviendo una caravana muy específica con un tema muy específico y estamos buscando que las redes existentes sean el gran sostén de la seguridad de esta caravana. Es una caravana además pequeña, no es una cruzada como las que hacíamos antes en el Movimiento por la Paz. Es una caravana pequeña de 10 a 15 personas, bueno, así es el grupo nuclear base, que va a recorrer, pero bueno, habrá otros muchos solidarios y bueno, pues en ese sentido lo único que puedo decirte es que el reclamo de nuestro derecho a expresarnos, a movilizarnos, no va a cejar y al contrario, vamos a llevar el nombre de aquellos que en recorridos pasados ya no están con nosotros, pues. Muy bien. Bueno, pues nos da mucho gusto que nos acompañen en este primer programa que tenemos, bueno, que tenemos de media hora. Y bueno, continuando con el tema de migración, ¿qué te parece si vamos a presentar un breve esbozo de lo que ha sido el trabajo de PDP, de Periodistas de a Pie en el tema? Bueno, esta semana en El Camino tenemos un video que se llama Mujeres en Tránsito en México. Fue realizado por Mónica González, narra las historias de Heidi, Raquel, de Irma, de Laura, que son diversas mujeres migrantes y las experiencias que han tenido en su tránsito por el país. Pues que estas sí son más desgarradoras de lo que nos presentó esta Laura. Vamos a verlas. Heidi Arely Calderón Reyes, soy de Honduras y mi historia comenzó hace 5 años cuando por primera vez crucé para Estados Unidos. Salí con 1.500 lempiras de allá, con un sueño de venir y al llegar a hacer un día la casa para mis hijos y gracias a Dios sí lo pude lograr, pero lamentablemente una parte de mi corazón quedó allá porque tengo una bebé allá. Porque yo me vine de mi país por la pobreza, lo más por la pobreza, porque en Centroamérica el país más pobre es Nicaragua. Igual, pero allá en Guatemala no es tanta la pobreza, sino que la delincuencia, ¿me entiendes? Allá nos extorsionaban, nos cobraban impuestos. Para trabajar en esto nos cobran impuestos en Guatemala. Si usted no paga el impuesto, la mandan a matar. Yo viajo con mi hermana y con 2 niños. Nosotros pagamos el bus supuestamente que nos tenía que llevar hasta al DF, pero no fue así. Allá por Huixla nos bajaron, nos encerraron 2 días, migración nos encerró 2 días. Tal vez nosotros si los venimos es para ver si mejoramos, porque hay gente muy pobre allá en Honduras y a veces por eso luchamos para poder llegar donde vamos, pero a veces lo que viene a conseguir uno es otras cosas, que lo golpean, lo maltratan, le quitan el dinero, se lo roban, porque a varios compañeros de nosotros así le roban dinero y lo golpean y lo secuestran también. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Esto fue Periodistas de a Pie.